Buen día con todos. Quien les habla es el ingeniero David Huiza, supervisor SOMAC de la empresa MC Transportes. Dentro de las capacitaciones mensuales que se vienen realizando, tenemos el tema de alcohol, drogas y automedicación. Para ello nos hacemos una pregunta. ¿Las drogas son malas? Y antes de responderla, vamos a identificar qué es una droga. Una droga es aquella sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central y es capaz de alterar sus funciones. Puede ocasionar tolerancia y dependencia física o psíquica. De igual forma interfiere en los procesos del cerebro, puede desencadenar cambios en el comportamiento, como por ejemplo puede realizarte o hacerte más calmado o acelerado, puede hacerte más atento o impasible. También altera la velocidad de respuesta a los estímulos. Es por ello que, al responder la pregunta que nos hicimos al inicio, lo más correcto sería valorar si es adecuado o no el uso que hacemos de ellas. Y lo otro sería que las sustancias que nos vamos a consumir debemos de buscar información sobre ellas para poder evitar algunos peligros que pueden provocar en nuestro organismo, que pueden ser o llegar a ser lesiones o incluso la muerte, ¿no? Consumiendo aunque sea pequeñas cantidades. De acuerdo a los estudios realizados a la OMS sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral, tenemos los riesgos o consecuencias más visibles, las cuales son accidentes de trabajo, bajo rendimiento, ausentismo, rotación del personal, mal clima laboral, problemas disciplinarios, relaciones interpersonales negativas, tensión y mal relacionamiento con superiores. Ante ello también nos preguntamos, ¿qué es la adicción? La adicción es un problema de salud y es considerado como una enfermedad crónica tipificada como un trastorno de la conducta. ¿La adicción tiene cura? Pues sí, sí tiene cura y es posible entrenar y enseñar al cerebro para que se realice una recuperación, ya que como sabemos el cerebro también es moldeable. Pero también en estos tratamientos va a depender mucho del consumo de la droga, qué sustancia se ha consumido, la persona y la cantidad de daño que se ha realizado a nuestro organismo al momento del consumo que se ha realizado. Deben atender dos aspectos también. La desintoxicación, que viene a ser la eliminación de la sustancia del organismo, y el tema de deshabituar, que este proceso es más largo, pero más importante para nosotros. Una pregunta recurrente es si el alcohol es una droga. Y sí, el alcohol viene a ser una droga, ya que actúa como un depresor del sistema nervioso central, cuya acción ralentiza la actividad cerebral. Algunas veces indicamos, pero si mucha gente lo hace, ¿no? Si mucha gente toma alcohol. Y esto es debido a que se consume, ya que hay situaciones de fiestas, el tema de reuniones grupales y en general, ¿no? Otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo afecta el alcohol en el trabajo? Ya que algunos piensan que tomar alcohol y luego ir al trabajo y realizar las funciones normales no afectaría en nada, pero es todo lo contrario, ¿no? Ya que es muy importante ver qué cantidad de alcohol se está consumiendo, ya que ello afecta nuestro comportamiento. El alcohol también afecta a, a las personas, pero ya sea también depende mucho del sexo, de la función en relación al peso, la capacidad metabólica, la grasa corporal y otros factores. Asimismo, también los efectos del alcohol están en función de
en la hora en que se toma, los estados de ánimo de la persona, el cansancio, la última ingesta de alimentos y otros factores. Bueno, aquí en la imagen podemos observar cómo el alcohol es absorbido por el organismo y luego cómo se elimina. En el primer punto vemos cómo el alcohol al momento de ser ingerido pasa por el tubo digestivo y va directamente al estómago. Allí es donde se absorbe el 20% del alcohol ingerido. Luego, en el intestino delgado se completa toda la absorción y como podemos ver, la sangre con alcohol circula todo el cuerpo humano y llega al cerebro. Por eso la afección es al sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo se elimina el alcohol? Como podemos ver, el alcohol es eliminado mediante el metabolismo que realiza el hígado. Luego de ello pasa a los riñones donde se recolectan las sustancias resultantes que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. En la vejiga es donde se almacena la orina y donde es más abundante de la normal luego que es eliminada. Ahora bien, tenemos el número 4 en donde una pequeña parte se elimina por la exhalación. ¿Cuáles son los efectos del alcohol? Usualmente vemos que al principio indicamos que un efecto viene a ser las alteraciones, ¿no? de los estímulos y también al sistema nervioso central, que viene a ser al cerebro, pero también afecta a los pulmones, que hace la dificultad para respirar y presenta un nivel inferior de óxido nítrico. También afecta a los riñones, como hemos visto en la eliminación, donde podemos tener cirrosis o hepatitis, que viene a ser una afección más directamente al hígado, ¿verdad? De ahí al esófago, ¿no? Que son varices esofágicas sangrantes. De ahí también afecta al corazón, que viene a ser una frecuencia cardíaca irregular o una presión alta, ¿no? En el tema del sistema circulatorio. También afecta al páncreas, donde nos puede dar pancreatitis. Y también al estómago, ¿no? Como vimos también en la imagen anterior, que nos puede provocar úlceras estomacales, gastritis crónica y vómitos. ¿Cuánto tiempo de detención tiene el hígado en nuestro organismo? Y como podemos ver en las imágenes, el aliento se puede percibir hasta 24 horas. El alcohol se puede quedar en la sangre hasta 24 horas, en el pelo hasta 90 días, en la saliva varía de 1 a 5 días y en la orina de 10 a 12 horas. Tenemos 10 mitos y 10 verdades sobre el alcohol y vamos a empezar a cada una de ellas para ver si es un mito o si es real. El primero indica que el alcohol no es una droga y como bien sabemos el alcohol es una sustancia que al momento de ingresar al organismo provoca un cambio en su funcionamiento y esto es definido como droga. Entonces el alcohol sí es una droga. ¿El alcohol combate el frío? El alcohol produce una errónea sensación de calor a nivel de la piel, pero en realidad ayuda a eliminar el calor del cuerpo. Entonces el alcohol no combate el frío, al contrario, hace que elimine el calor del cuerpo. ¿El alcohol es un estimulante? El alcohol produce una ilusión de estimulación, pero en realidad es una droga depresora del sistema nervioso central. Entonces, el alcohol no es un estimulante. El alcohol alimenta. Muchos piensan que el alcohol es como si estuvieras ingiriendo alimentos. El alcohol tiene calorías que se llaman vacías, es decir, que no aportan nutrientes. Solamente te llenas, pero no te nutres. ¿El alcohol ayuda a dormir? El alcohol no ayuda al descanso del organismo. Puede hacer dormir un par de horas, pero en realidad el organismo no descansa.
Algunos piensan que el alcohol se elimina del cuerpo con una ducha fría, aire fresco o café y que ya no obtienes alcohol en el organismo. Veamos si es cierto. El alcohol es una droga que debe ser transformada en una sustancia no peligrosa para el organismo, función que realiza el hígado. El hígado metaboliza una unidad de alcohol por hora y nada puede acelerar este proceso. Por lo tanto, si intentas cualquier otra cosa para eliminar el alcohol, es incorrecto, porque el alcohol se elimina de acuerdo a un proceso y a un tiempo determinado. ¿El alcohol te da energía? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Reduce la capacidad de hablar, pensar, moverse, etc. Por lo tanto, tú te sientes mareado, no puedes caminar y el alcohol no te da energía. Por beber solo una cerveza no voy a tener una lesión permanente. El alcohol en pequeñas cantidades puede ocasionar lesiones, pero en grandes cantidades deteriora el sistema nervioso y también el sistema digestivo, así como el corazón, el hígado, el estómago y otros órganos. El alcohol es más suave que otras drogas. El alcohol es una droga legal y socialmente aceptada en nuestra sociedad, por lo que se tiende a minimizar sus consecuencias, pero en realidad los efectos del alcohol son devastadores. Y tengamos en cuenta las diapositivas que vimos anteriormente. ¿Cuáles son los efectos del alcohol? No pasa nada por conducir con una cerveza, es lo que muchos piensan, ¿verdad? El alcohol afecta el juicio del conductor, interfiere en la concentración y como hemos visto demás efectos, ¿no? Que puede producir. Por ello es importante no tomar mientras que nosotros conducimos o no haber tomado. Y bien, ¿cuáles son los efectos del alcohol en la conducción? Acá podemos ver una tabla en donde vemos los gramos de litro por sangre, la dificultad para actuar en el tránsito, los efectos que se perciben en el conductor y el nivel de riesgo que esto presenta. Y como vemos, cada uno de ellos, el más alto es el 3 gramos por litro de sangre, en donde su nivel para actuar en el tránsito es crítico, el cual no puede conducir. Y los efectos que se perciben en el conductor es una ebriedad profunda, pérdida de la conciencia como antesala al coma y riesgo de muerte. Su nivel de riesgo es extremo. Entonces tengamos cuidado al momento de consumir alcohol y si vamos a manejar. ¿Cuáles son las sanciones por conducir en estado de ebriedad? Acá tenemos que el límite de alcohol permitido en la sangre son dos, ¿no? Hay uno para el transporte particular que es 0.5 gramos por litro y otro para transporte público y de carga de 0.25 gramos por litro. Si causas daños conduciendo un vehículo, tienes una pena de cárcel de 6 meses a 2 años. Tenemos causas, si causas lesiones a terceras personas, tienes de 4 a 6 años. Si causas la muerte, tienes una pena de cárcel de 4 a 8 años. Por eso debemos de recordar, si vamos a tomar, no manejar. Además de esto tenemos una inhabilitación definitiva del brevet y 8 años de cárcel en el caso de ocasionar un accidente bajo los efectos del alcohol o drogas, aparte de pagar una multa de 4.200. Acá tenemos el tema del cigarrillo. Muchas personas fuman un cigarrillo diariamente, inclusive una caja de cigarros. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es lo que contiene un cigarrillo? Aquí podemos observar que contiene nicotina y más de 4.000 sustancias químicas, entre ellas al menos son 40 cancerígenas. Como por ejemplo acá tenemos, ¿no? Una acetona. Esta acetona se utiliza para remover el esmalte de las uñas. Tenemos también formol. Muchos conocen que el formol se utiliza para conservante de cadáveres. Tenemos fósforo, los cuales se utilizan para matar ratas. Tenemos naftalina, veneno para cucarachas. Y demás, al costado podemos ver una serie de sustancias químicas, las cuales pueden producir la muerte si se toma directamente. Entonces, pensemos un poco
antes de fumar, de igual forma. Acá tenemos un tema muy importante que son las drogas sintéticas, ¿no? Estas son elaboradas a través de procesos químicos, no se obtienen de alguna planta. Se presentan en pastillas, en líquidos y en polvos, y su proceso se lleva a cabo en laboratorios clandestinos. Y ahí podemos ver, ¿no? Algunas pastillas como el éxtasis, ¿no? La metanfetamina, el LSD. ¿Y qué son estas nuevas sustancias psicoactivas? Son sustancias que en estado puro en forma de preparados y no están controladas por las convenciones de narcóticos. Imitan los efectos de varias sustancias como la marihuana y entre otras. ¿Cuál es el impacto de las drogas sintéticas en la salud mental? La investigación preclínica sobre las drogas sintéticas desarrolladas en animales sugieren que las acciones neurotóxicas pueden ser de dos tipos: a corto plazo, irreversible, o a largo plazo e irreversible. A corto plazo irreversible puede ser en 6 horas, depende del estado de la persona referente a la salud mental, perdón. Y las irreversibles aparecen luego de una semana o de un día. Y algunas personas mezclan inclusive estas drogas, ¿no? Usualmente el alcohol es mezclado con marihuana, éxtasis y cocaína. El alcohol más la marihuana produce una baja de tensión, una breve pérdida de conocimiento y una disminución en el flujo sanguíneo del cerebro. El alcohol y el éxtasis produce una potencia de efectos de deshidratación, favoreciendo el golpe de calor. Y el alcohol y la cocaína se enmascara sus efectos aumentando el deseo de consumo. Se incrementa la toxicidad en el cuerpo, en los órganos del hígado y el cerebro, y se produce una aceleración al mismo tiempo, el lentecimiento del corazón, riesgo de paro cardiorrespiratorio y hemorragia cerebral. La automedicación, tema muy importante, ¿no? Muchos usualmente vamos a una farmacia y solicitamos algún tipo de medicamento para alguna dolencia que nosotros presentamos. Y esto es incorrecto, es algo que no se debe hacer, ya que es un peligro para nosotros y para la salud que tenemos, tanto de nosotros y familiar, porque algunas familias también, bueno, algunos familiares también lo hacen. El tratamiento de las enfermedades o síntomas debe ser siempre con una prescripción médica. Importante saber que los medicamentos que vamos a tomar o vamos a utilizar deben ser recetados por un médico, ya que algunas veces nosotros tomamos un medicamento, nos receta el médico un medicamento y ese mismo medicamento le damos a otro familiar para que también se recupere de alguna enfermedad similar, pero esto es incorrecto, cada uno debe hacerse atender. Siempre se debe solicitar una información de nuestro tratamiento al momento de la consulta médica. Al momento de adquirir los medicamentos, siempre debemos de revisar la fecha de vencimiento y los precintos de seguridad, por si estos están rotos o están abiertos. Los medicamentos pueden producir efectos adversos, como mareos, dolor de cabeza, y esto es indiferente, no puede ser que se presente en alguna persona y en otras no. Automedicarse puede traer graves consecuencias, ya que si nos automedicamos, podemos contraer algún tipo de alergia o ese medicamento ya no surte efecto en otra enfermedad. Las campañas publicitarias pueden tener mensajes engañosos que oculten información importante sobre los riesgos que presentan estos medicamentos. A veces en la televisión o diferentes medios de comunicación dan propaganda sobre los antigripales, por ejemplo, u otros.
Y esto debemos tener en cuenta, ya que si nosotros consumimos un solo medicamento nos podemos volver alérgicos o inclusive ya ese medicamento no nos puede hacer efecto. Entonces tengamos cuidado. Los medicamentos son efectivos cuando son correctamente indicados, ¿no? Como indicamos, siempre se debe hacer una consulta médica, siempre se debe de ir al médico para que nos puedan brindar algún tipo de medicamento o el tema de tratamiento de alguna enfermedad, por mínima que sea. Los medicamentos también ocasionan efectos secundarios, como hemos mencionado, y estos pueden afectar al momento que nosotros conduzcamos nuestros vehículos, ¿no? Ya que nosotros trabajamos en ello. Y tenemos que tener en cuenta que los analgésicos, que son medicamentos para el dolor, provocan falta de concentración y mareos. Los barbitúricos, que son medicamentos para dormir, disminuyen la tensión y provocan sueño. Los tranquilizantes, que se utilizan para los nervios, disminuyen la rapidez de reflejos y provocan sueño. Los psicofármacos, que se utilizan para enfermedades mentales, pueden provocar sueño y cansancio. Los antihistamínicos, que se utilizan para catarros y alergias, provocan sueño y cansancio. Los antibióticos presentan riesgo de producir un dolor de cabeza o mareos. Entonces tengamos en cuenta también que al momento de tomar medicamentos se debe de verificar y se debe de reportar siempre al área de salud ocupacional para que nosotros, para que el área ocupacional y los supervisores a cargo de ustedes puedan realizar un seguimiento a su estado de salud, ¿no? Ya que como hemos visto, varios medicamentos presentan algunos efectos secundarios que pueden presentarse en algunas personas y en otras no, pero siempre es necesario reportarlo. Bien, esto sería todo referente al consumo de alcohol, drogas y automedicación. Recordemos que debemos de responder el cuestionario. Muchas gracias por su atención.